Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas 3, siguiendo con nuestro estudio del libro de Lucas. Si alguna vez has ido a alguna conferencia o algún concierto, vamos a decir concierto cristiano, ¿no? Algún concierto, alguna conferencia, antes de que salga el protagonista, alguien viene a presentarlo, ¿sí? Si es en una conferencia, algún otro pastor lo presenta. Si es algún concierto, a veces canta otra persona conocida también que prepara para el concierto lo que va a hacer esa persona que viene. Y entonces todos escuchan al presentador, todos quieren saber lo que él está diciendo, y a veces aún es alguien muy conocido y decimos, mirá lo que está diciendo, pero siempre con ansias del que viene. Y una vez que el presentador termina su parte y viene la persona que todos hemos esperado, nos olvidamos del presentador, nos vamos a casa y ni nos acordamos que el presentador estaba, porque ya presentó a quien nosotros fuimos a ver. Cuando fue el final del Mundial 2022, y siempre voy a hablar de eso, ¿no? Porque salimos campeones, pero cuando era la final, antes de que jueguen el partido, ¿qué ocurrió? Cantaron el himno nacional, ¿no? Y todos muy emocionados, ¿no? Seguro nos paramos ahí en nuestra casa, en donde estábamos, alguna lágrima que caía, cantando el himno nacional, mucho orgullo, mucho sentimiento. Nos encantó. Pero después comenzó el partido. Y eso es lo que queríamos. Eso es lo que anhelábamos. Esa mañana fue un domingo, vinimos acá en la iglesia y terminó la reunión y se fueron rápido todos, ¿no? ¿Y qué pasó después de la reunión? Todos diciendo, wow, lo que va a ser el himno hoy. Va a ser increíble. ¿O cómo será el tema del himno? ¿Llorarán? ¿Cantarán fuerte? ¿Alguien habló del himno? Nadie. Y después del partido, qué bien que atajó el Dibu, ¿no? Especialmente ahí al final del partido. Pero el himno, ¿viste cómo lo cantó? ¡Wow! Fue increíble. ¿Alguien habló así? Hubo un montón de videitos después del Mundial, películas, todo. Ni sé si el himno se menciona o se muestra ahí. Porque a nadie le importó eso. Porque el momento que terminó el himno, que todos apreciamos, a todos nos gustó, fue el partido y eso es lo que queríamos. Eso es lo que nos importó. Y el himno ni nos acordamos qué ocurrió. Cuando nosotros llegamos acá a Lucas capítulo 3, versículo 21, empieza lo más emocionante del libro de Lucas, que va a llevarnos hasta Lucas 24. El precursor ha venido, este es Juan, pero vemos que ahora llega Cristo. Juan fue el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Él nació de manera milagrosa, como hijo de dos ancianos, dos personas de edad avanzada. Su madre era estéril, pero él nació. Su nacimiento fue anunciado a Zacarías. Fue un niño que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, algo del cual no se puede decir de nadie más. Vivió en el desierto hasta ser adulto. Como adulto cumplió con su ministerio. Vimos en capítulo 3, versículos 1 al 20 hasta el día de hoy, que llegamos al versículo 21. Su mensaje fue el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y él anunció este mensaje en cumplimiento a la profecía de Isaías, que él sería ese vocero en el medio del desierto que anunciaría el camino del Señor, que prepararía a las personas para que respondan al mensaje del Evangelio. Y cuando responden al mensaje del Evangelio, dice versículo 6, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces él viene a anunciar este mensaje de salvación. Y vimos en estas semanas que venían a él de todos lados. Venían a él de Jerusalén, venían a él de Judea, venían a él del desierto, y todos venían allí al Jordán, multitudes, para que él les predicara el Evangelio. Y no solo multitudes, pero dice que venían recaudadores de impuestos, que venían soldados, que venían líderes religiosos, tal como los fariseos y los saduceos y los escribas. Y Juan nos dice, versículo 18, con muchas exhortaciones,
anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan exhortaba a todos, a las multitudes, a los recaudadores de impuestos, a estos judíos, a los líderes religiosos. No importaba quién venía, él, con exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas. Y como eran sus exhortaciones, eran duras. Versículo 7, los llama camada de víboras, o sea, hijos de víboras. En otro sentido lo podríamos decir así, hijos del diablo, porque él es la serpiente antigua desde el principio. Y así los llamó a los que venían a escuchar sus palabras, hijos de víboras. Y les dijo en versículo 8, ustedes creen que porque son hijos de Abraham, porque son descendencia de Abraham, entonces tienen entrada al cielo, entonces son hijos de Dios. Y él dice, no confíen en sus ritos, no confíen en su circuncisión como Dios ha mandado, no confíen en que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar de Abraham, hijos de Abraham, de piedras. Entonces no confíen en eso. Y les exhorta a que crean en el Evangelio. Y aún en versículos 19 y 20 vemos que él exhorta a Herodes y a Herodías, que le terminó costando la vida, vimos hace unas semanas. Herodes era el gobernador de Galilea y de Perea. No te metés con él, y mucho menos te metés con Herodías. Y ella buscaba el momento oportuno, y fue ella quien finalmente lo lleva a la muerte a Juan. Entonces así viene Juan el Bautista, predicando un mensaje de arrepentimiento que es el pedir perdón a Dios por mis pecados y creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador para tener vida eterna. Ese es el mensaje de Juan. Y él ruega que todos conozcan la salvación de Dios, como dice versículo 6. Y si vos conocés a Cristo como tu Salvador, versículo 17 dice que cuando viene Jesús, Él te trae a su granero, Él te recoge, Él te trae a sí mismo. Él es el juez que determina las cosas y lo hace basado en si has creído en Él o no. Ese es el mensaje de Juan. Su mensaje fue poderoso, su mensaje fue corajudo, su mensaje fue fiel, pero también su mensaje fue lleno de esperanza, lleno de gozo. Nos dice aquí versículo 18 que él anunciaba las buenas nuevas, las buenas noticias. Esto no era un mensaje de malas noticias, era un mensaje de grandes noticias. El Mesías había llegado y ahora su ministerio llegó a su fin. Es hora de que Jesús llegue y de que Jesús crezca y de que Juan disminuya. Y es exactamente lo que nos dice Juan 3:30. Y cuando le dicen a Juan, ahora Jesús se está bautizando, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, mi ministerio ha finalizado. Es hora de que Jesús tome el centro, el lugar apropiado para Él, porque Él es el Mesías y es a Él a quien yo anunciaba. Entonces el Mesías ha llegado. Y en capítulo 4, versículo 14, el ministerio del Mesías va a comenzar. Pero antes de que comience el ministerio del Mesías, vemos que ocurren tres cosas. Hay 2 escenas y una genealogía. En versículos 21 y 22 vemos el bautismo de Jesús. En versículos 23 a 38 vemos la genealogía de Jesús. Y en versículos 1 al 13 de capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Y estas tres cosas, en realidad 2 cosas ocurren y una genealogía se presenta antes de que Jesús comience su ministerio. Hoy no se preocupen, vamos a ver solo versículos 21 y 22. Si vemos todo eso, algunos se me van a ir, entonces no lo voy a hacer. Pero vemos este bautismo de Jesús, que este bautismo forma una transición de Juan a Jesús. Una transición del precursor al Mesías esperado. Una transición del mejor y más grande profeta que ha vivido al profeta que se anunció en Deuteronomio, que sería el Mesías mismo. Una transición del hombre de Dios al Dios hombre. De Juan a Jesús. Este bautismo es la transición gloriosa en preparación al ministerio y finalmente a la salvación de nuestro Salvador. Entonces vamos a ver 5 características del bautismo divino de Cristo. Ahora, ya les advierto, hay mucha teología acá. Hay mucho para pensar, tengan las mentes alertas, ¿sí? Porque van a haber muchas cosas acá. Y en el medio vamos a dar descansos con algunas cosas que vemos del texto, pero su mente debe estar ahí, brillante, ¿sí? Prestando atención. Entonces vamos a comenzar. Versículo 21 dice:
Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, lo primero que vemos es el bautismo inesperado. Y aquí comienza Lucas demostrando que todo el pueblo era bautizado. Todo el pueblo venía a Juan. Todos venían de todos lados para este bautismo. ¿Qué era el bautismo? Se los vuelvo a repetir para que entendamos bien nuestro contexto de lo que va a pasar acá en estos versículos. Era un bautismo de arrepentimiento, donde los hombres venían y reconocían su pecado y se arrepentían de su pecado, odiaban su pecado, pedían perdón por su pecado, y luego, al tener una transformación interna de creer en el Mesías que vendría, se bautizaban como señal externo de lo que creyeron en su corazón. El bautismo no hacía nada, solo demostraba lo que Dios estaba haciendo dentro de su corazón. Y el bautismo fue una afirmación de su pecado, de que eran transgresores de la ley, de que hacían iniquidad y de que necesitaban perdón de pecados y la salvación de Dios. Y todos estaban saliendo a ser bautizados. Eso lo entendemos. Es todo lo que hemos estado estudiando. Es lo que el texto nos dice. Pero ahora se complica. Porque miren lo que dice. Jesús también fue bautizado. Cuando todo el pueblo venía a ser bautizado para el perdón de los pecados, o sea, se arrepentían y luego eran bautizados, reconociendo su pecado, Jesús también fue bautizado. Y te tenés que preguntar, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que Jesús también es bautizado? ¿Este bautismo no era para pecadores? Y la respuesta es sí. Y no era para los que se habían arrepentido y pidieron perdón de Dios y esperaban al Mesías. Sí. ¿Pero Jesús no es el Mesías? Sí. ¿Y Jesús no es Dios? Sí. ¿Y Jesús no es perfecto y sin pecado? Absolutamente. La Biblia nos dice eso en 1 Pedro 2:22. Pedro dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. En Hebreos 4:15, hablando de Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Juan dice en 1 Juan 3:5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. La Biblia es muy clara, Jesús no ha pecado. Juan dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Cordero sin mancha y sin tacha. Entonces uno dice, pero Jesús no puede ser bautizado entonces, porque este bautismo es un símbolo de haberse arrepentido de sus pecados. Entonces entienden ya lo que está pasando, cuál es el dilema que nosotros tenemos. Todos se están bautizando por arrepentimiento de pecados, pero Jesús no puede pecar. ¿Por qué se viene a bautizar? ¿Por qué es bautizado? Como dice el texto, esto no puede ser. Bueno, hermanos, vayan conmigo a Mateo. Antes de Lucas está Marcos, antes de Marcos, Mateo. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer un par de versículos, después mantengan su dedo acá y volvemos a Lucas. Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14. Lo que vemos acá es que Juan el Bautista tiene la misma pregunta. Juan el Bautista no puede creer que viene Jesús a ser bautizado por él. Juan el Bautista ya ha dicho, viene uno más grande que yo, que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Y ahora viene Jesús para ser bautizado, dice Mateo 3:3. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. Este es un pasaje paralelo, ¿no?, al que estamos leyendo, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Paramos ahí. Jesús, este es un bautismo de arrepentimiento. ¿Vos entendés lo que está pasando? Jesús, tú eres sin pecado. Tú tendrías que venir aquí y bautizarme a mí. Juan no lo quería bautizar. Dice aquí el texto y es muy fuerte. Quería impedirlo. Quería decirle, no, yo no te voy a bautizar, no lo puedo hacer. Juan entendió que Jesús era Dios mismo, que Jesús es el Hijo de Dios, y entendió que Jesús es sin pecado y sin tacha, y Él vino a quitar el pecado. Dice, yo no puedo bautizarte a vos, no lo puedo hacer. Él entendió el significado de lo que era Jesús y lo que Él vino a hacer. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús?
Él no era pecador. ¿Cómo puede ser que Jesús, el Dios hombre perfecto, sin pecado, sin tacha, sin mancha, venga a hacer un bautismo, que es el bautismo de arrepentimiento de pecados? Bueno, ¿están ahí en Mateo todavía? Capítulo 3, versículo 15. Nos da la respuesta que Lucas no nos da. Dice, Jesús le respondió, permítelo ahora, este es un mandato, vos lo vas a hacer, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Hay muchos comentarios que leí en esta semana y dicen, nunca vamos a poder saber por qué Jesús se bautizó, pero tenemos que confiar en qué es lo que Dios quería. No, eso no es verdad. Sabemos exactamente por qué Jesús se bautizó. Y acá en Mateo capítulo 3, versículo 15 lo dice, lo hizo para cumplir toda justicia. Y Cristo vino a este mundo para cumplir toda justicia, para cumplir toda la rectitud de Dios, todo lo que Dios demandó de Él. Nos dice en Gálatas que Él vino y nació bajo la ley. Y Jesús mismo dijo que vino para cumplir toda la ley, cada aspecto de la ley, toda la justicia de Dios. Por eso, por ejemplo, en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Cristo, aún como niño, a los 8 días Él fue circuncidado, conforme a la ley. Nos dice después que los padres lo llevaron al templo. Y en capítulo 2, versículo 22, dice que cumplieron todo lo que hacían en el templo, según la ley de Moisés. Y en capítulo 2, 39, dice que los padres cumplieron todo conforme a la ley del Señor. Aún desde el momento que Jesús nació, sin Él poder hacer nada de esas cosas, Dios obró en los padres para que Jesús cumpliera toda la ley, toda la rectitud, toda la justicia que Dios demandó, que nadie más podía cumplir. Algunas cosas como ser circuncidado, sí, pero ser perfecto toda su vida y seguir la ley perfectamente, nadie lo podía cumplir, solo Cristo. Entonces Cristo dice, yo tengo que cumplir toda justicia del Padre. Y de la misma manera que ocurrió en su nacimiento, va a ocurrir en toda su vida. Entonces, escuchemos esto porque esto es muy importante para que nosotros entendamos. Nosotros entendemos el Evangelio, Cristo muere por nuestros pecados, Cristo es resucitado al tercer día, todo aquel que rechaza a Cristo va al infierno, todo aquel que cree en Cristo va al cielo. Ese es el Evangelio, simplemente. Pero hay algo más que nosotros tenemos que entender, que tuvo que hacer Cristo. Él no solo tenía que morir por nosotros y resucitar para traernos vida, pero Cristo tuvo que venir a este mundo y vivir una vida de obediencia perfecta al Padre. Y cuando Cristo llega a la cruz, ¿saben lo que ocurre en la cruz? Cristo es el sustituto en la cruz. Cuando Cristo llega a la cruz, tus pecados y mis pecados y los pecados de todo el mundo son puestos sobre Él, cargados sobre Él. Y cuando crees en Cristo, la justicia de Cristo es imputada a tu cuenta, es puesta sobre ti. Su justicia, su rectitud, su perfección es puesta sobre ti. Escuchen lo que dice 2 Corintios 5:21, dice, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, este es Jesús, Él nunca pecó, Él no conoció pecado, dice, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si Cristo solo perdona pecados, volvemos a ser como Adán, inocentes, nada más. Pero nosotros no solo necesitamos el perdón de pecados, nosotros necesitamos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces Cristo vive una vida perfecta y cuando Él muere en la cruz, su vida perfecta es aplicada a nuestra vida al creer en Cristo. Y entonces no solo borra todos mis pecados, sino que ahora tengo la justicia de Cristo. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo y por eso yo tengo entrada al cielo. ¿Por qué Cristo no vino en un fin de semana largo? Llegó el jueves, se presentó, dijo algo que no les gustaron, el viernes lo matan, lo sepultan, el domingo resucita y el lunes se va al cielo. ¿Por qué no lo hizo un fin de semana largo? Porque Él debía venir y cumplir toda justicia. Escuchen esto, Romanos 5, 17 al 19. O voy a leer solo el 19, que es lo que va con este tema. Está hablando de Adán y comparándolo a Cristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Y quién es este? Adán. Adán pecó al principio y eso hizo que todos los hombres sean pecadores. Vos naciste en pecado, hombre y mujer. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre.
Y después dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Por la obediencia de Cristo. Así como por la desobediencia de Adán todos somos pecadores, por la obediencia de Cristo todos los que creen en Él son salvos. Entonces, ¿por qué vino Cristo a vivir y a cumplir toda justicia? Porque así debía ser, para que Él nos salve e impute su justicia a nosotros. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Lo podemos decir así: en la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido tu vida. Y todos los pecados estaban sobre Cristo. Y la ira de Dios que debía estar sobre todos nosotros estaba sobre Cristo. Y Dios el Padre trató a Cristo como si vos hubieras estado en la cruz. Y cuando vos te arrepentís de tu pecado y vos crees en Cristo, Dios te trata a vos como si vos hubieras vivido la vida de Cristo. Y decimos, pero eso es injusto. No, a Dios así lo quiso, y qué hermoso que Dios en su gracia y misericordia lo haya hecho así. Porque yo nunca podría haber vivido la vida de Cristo. Pero Dios me trata como si yo viví su vida. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta. La justicia de Cristo es imputada a mí por su obra en la cruz y habiendo vivido una vida perfecta. Y otra vez leo el versículo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Fue nuestro sustituto. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Era la única manera. Era la única manera. Entonces, entendiendo todo esto, lo que Cristo tuvo que hacer y vivir esta vida perfecta, volvemos a nuestro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice: Jesús también fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado? Esto fue una identificación con los pecadores y es un cuadro hermoso del avance al sacrificio final en la cruz, donde Él no solo se identifica por los pecadores, Él carga sobre sí todos sus pecados y muere por los pecadores. Entonces Cristo no muere porque Él es pecador y necesita esto. No se bautiza porque Él es pecador y necesita esto. Lo hace identificándose con los pecadores. Y Cristo está cumpliendo toda justicia, así como los pecadores tenían que ser bautizados al arrepentirse. Cristo va y se identifica con ellos. Y este bautismo es el primer paso a que Él cumpla toda justicia en su vida. Cristo fue bautizado. Ahora, antes de seguir, vamos a anotar algunas cosas del texto, ¿sí? Algunas cosas que son más fáciles, hace que nuestra mente se pueda refrescar un poco, ¿sí? Porque vamos a ver más cosas profundas. Pero noten algunas características del texto. Primero dice que todos eran bautizados y también Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado como todos. Jesús estaba en la fila con todos los que iban a ser bautizados. No había un halo alrededor de su cabeza como vemos en tantas pinturas, especialmente en el Oriente y en otras iglesias que pintan el halo detrás de su cabeza. No había algo señalando que Él era el Mesías. Él fue como cualquier otro. Nadie en la fila sabía que era Él, ni siquiera Juan sabe que es Él. Juan dice en Juan 1:31, ni sabía quién era. Que era natural, porque nosotros pensamos son primos, se conocen, pero la Biblia no muestra en ningún momento que Juan y Jesús se conocieron. Nunca. Jesús vivió en Galilea, en el norte, Juan vivió en el desierto, más al sur, y la Biblia no indica en ningún momento que ellos se conocieron. Lo más probable es que esta es la vez que se conocieron y es la única vez que se vieron en todas sus vidas. ¿Puede ser diferente? Sí, pero la Biblia no nos dice. Entonces Juan ni siquiera sabe, hasta que Dios le muestra que Él es Jesús mismo. Segundo, vemos acá también que esto no fue algo privado. Esto no fue un bautismo de Juan, Jesús a escondidas en una bañera y Dios hablándole. No, todo el mundo está acá. No fue algo que solo vio Jesús, nos dice que Jesús lo vio. No fue algo que solo vio Juan, nos dice que Juan lo vio. Toda la multitud está allí. Todos están. Todos vieron lo que ocurrió. Todos escuchan la voz de Dios. No hay ninguna indicación de que solo lo que pasó fue para Jesús. Lo hace allí abierto, público, a todos. Vemos también que es muy interesante que Juan no es mencionado. ¿Notaron eso? Juan no es mencionado acá. El ministerio de Juan terminó realmente en versículo 18 y en realidad lo que pasa en 21 sigue el versículo 18. Versículos 19 y 20 son solo un avance de lo que ocurre después. Pero Juan ya no es mencionado.
Ahora sabemos que él bautiza a Jesús porque en Marcos 1:9 nos dice que Juan lo bautizó, en Mateo 3 nos dice que Juan lo bautizó, pero acá ya no es mencionado y pensamos, ¿por qué Juan no es mencionado acá? Él es el que lo bautizó. Hermanos, porque acá estamos viendo una transición. El ministerio de Juan finalizó. Juan no es el protagonista. Juan no es lo que le importa a Lucas. Lo que le importa a Lucas es el Mesías. El Mesías ha llegado. Y quiero que todos los lectores enfoquen sus pensamientos en el Mesías. Entonces ni siquiera voy a mencionar a Juan. El camino ya está preparado. El Mesías ha llegado. Y el Mesías es bautizado. Muestra la superioridad de Cristo sobre Juan. Tercero, vemos también que el bautismo fue por inmersión. Por inmersión. Acá dice que Jesús también fue bautizado. Dice antes que todo el pueblo era bautizado. La palabra bautizar en griego es la palabra baptizo. ¿Sabes lo que significa? Sumergir. Eso de bautismo de aspersión con gotitas, eso no es bíblico. Eso es un invento. La palabra bautismo significa sumergir. Y en Mateo y en Marcos va a decir que salió del agua. Entró y salió. No salís si te ponen gotas. Salís si entras dentro del agua. Entonces debemos entender que este bautismo es por inmersión. El bautismo de Juan era así, el bautismo de Jesús era así, el bautismo que Jesús instituye a la iglesia es así, el bautismo que practicamos es así, porque la palabra baptizo significa sumergir. Y no dejes que nadie te convenza de otra manera. Y cuarto, vemos que en este texto no hay descripción del bautismo. ¿Notaron eso? Solo dice Jesús también fue bautizado, pero no lo describe. No describe el bautismo, describe otras cosas. Mateo describe que fue bautizado y luego salió del agua. Marcos dice inmediatamente al salir del agua. Los dos describen un bautismo, pero Lucas ni menciona el agua. Lucas no menciona cómo fue bautizado. ¿Qué es lo que menciona Lucas? Mírenlo ahí. Jesús también fue bautizado y mientras él oraba. Que nos llega al segundo punto del bautismo inesperado, a la oración perpetua de Dios Hijo. La oración perpetua de Dios Hijo. Ningún otro evangelio, Mateo, Marcos y Juan, mencionan la oración de Jesús. Solo Lucas lo menciona. Él no enfatiza el agua, él enfatiza la oración. Y es una frase increíble, y en el griego es una sola palabra. Esta frase, mientras él oraba, es una sola palabra. Durante el bautismo Jesús estaba orando. Lucas quiere enfatizar esto. Y el término que usa es un verbo, un participio presente que muestra una continuidad. Mientras él está así en la fila a bautizarse, él está orando. Mientras él está allí con Juan hablando y antes de bautizarse, él está orando. Mientras él va debajo del agua, está orando. Mientras él sale del agua, está orando. Todo este tiempo que está ocurriendo el bautismo, Jesús está orando. Jesús está orando. Y esta oración es un adelanto a todo lo que viene en el libro, porque vamos a ver que Jesús continuamente está orando y Lucas quiere recalcar esto todo el tiempo. En su bautismo oró. En Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesús está haciendo ministerio día tras día tras día, todos los momentos, y nos dice 5:16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y todos los verbos muestran continuidad. Todo el tiempo él se está retirando. Todo el tiempo él se está yendo a solas a orar. Y nosotros no oramos porque estamos cansados. Pensá que Jesús no estaba cansado. Sanás a una persona, tenés 2 millones de personas alrededor tuyo. Estaba cansado. Oraba todo el tiempo. En Lucas 6, 12 y 13 nos dice que en esos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Se fue después de un día de gran ministerio y toda la noche continuamente en oración ante Dios. Y al otro día él llama a los discípulos y dice: ustedes síganme, los elige. Entonces vemos que él ora cuando está haciendo y tomando decisiones grandes. Está orando. En Lucas 9:18 nos dice que él ora antes de que Pedro lo confiesa como el Cristo. En Lucas 9:28-29 él dice que él ora antes de que él se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan. En Lucas 11:1 y 2 dice que él está orando y esto produce en los otros a que pregunten: ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Porque claro, él está orando al Padre. En el Antiguo Testamento nadie llamó a Dios su Padre.
Y Él dice, enséñanos a orar. Y les enseñó a orar. En Lucas capítulo 22, versículos 41 al 44, Jesús está en el jardín de Getsemaní y mientras todos los discípulos están durmiendo, tal como nosotros seguramente hubiéramos hecho, allí está Jesús, orando y orando y orando y sometiéndose a Dios, a su voluntad en oración. Y después Jesús va a la cruz y en Lucas 23, 34 y 46 nos dice que Él está orando. Primero dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el momento que Él asciende al Padre, Él está orando todo el tiempo, de principio a fin. Y siempre los verbos y las palabras allí muestran una vida de oración continua, constante, incesante. El Hijo está orando al Padre. Y hermanos, la aplicación es obvia. Si Cristo oró así, siendo eternamente Dios, estando en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad, infinitamente, desde siempre, por los siglos de los siglos, siempre con Él, y Él está orando al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar al Padre? Y Cristo no solo nos deja un ejemplo de oración, pero su muerte y su resurrección nos dan a nosotros acceso directo al Padre en oración. Antes de que Cristo muere y resucita, todos tienen que ir a un sacerdote para confesar sus pecados, para orar, y Él es el intercesor ante el pueblo. Pero una vez que Cristo muere por nosotros y resucita, Dios nos da acceso directo al Padre por medio de Cristo. ¿Cuánto aprovechamos eso para orar a nuestro Padre? Debemos orar. Acá dice, mientras Él oraba, el cielo se abrió. Jesús está orando y en ese instante el cielo se abre y Dios responde de manera visible y de manera audible. Marcos 1:10, que habla de esto también, dice que los cielos se rasgaron en dos, se dividieron a la fuerza, se separaron. Esta misma palabra en el griego schizo se usa, que lo vimos la semana pasada en Mateo 27, cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, se rompió, y dice que las rocas se partieron y se abrieron, es la misma palabra. Y cuando Jesús está orando al Padre, dice que el cielo se abre, el cielo se divide, y se abre inmediatamente y completamente, y Dios responde. Y Dios responde. Jesús ora y el Padre responde. Y hermanos, lo mismo es verdad en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, el cielo se abre. Cuando nosotros oramos, Dios escucha. Cuando nosotros oramos, Dios responde. Y la oración que hacemos ante el Padre tiene mucho poder y Dios obra por medio de la oración. Y quiero que sepas que Dios siempre responde tus oraciones. A veces responde sí. A veces responde no. Y a veces responde esperar. Pero Él responde todas las oraciones. Absolutamente todas. Y Cristo es un ejemplo para nosotros. Y nosotros decimos, claro, porque a Cristo siempre le responde que sí. No, pero es así. Porque en el jardín de Getsemaní Jesús dijo, si puede pasar de esta copa, que pase. Pero que sea tu voluntad. Y Dios dijo, no va a pasar esta copa. La copa era la copa del sufrimiento. Y Jesús siempre se sometió bajo la autoridad y la voluntad del Padre. Y así debemos someternos nosotros cuando oramos. Dios diga sí, no, espera, debo someterme a su voluntad. Entonces oremos a Dios, oremos con fervor a Dios. Aprendamos de aquí, de Jesús, cómo Él oraba. Entonces pasamos de la oración perpetua de Dios Hijo a la descensión sobrenatural de Dios Espíritu Santo. La descensión sobrenatural de Dios Espíritu Santo. Miren versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Mientras Jesús se está bautizando, Él está orando, inmediatamente el cielo se abre completamente y desciende el Espíritu Santo.
desciende sobre él como una paloma. Esto es absolutamente magnífico. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. La tercera persona de la Trinidad viene del cielo y se posa sobre Jesús de manera corporal. Esto es una escena gloriosa, increíble. Y la realidad es que tristemente nos perdemos la escena porque ponemos la atención en el lugar innecesario que el texto no da. Y eso es la paloma, la imagen de la paloma. ¿Qué es esto de la paloma? Está allí, hay que verlo, hay que entenderlo. En esta semana leía mis comentarios que leo siempre, que siempre compro buenos comentarios, no gente que dice pavadas, pero lamentablemente esta semana dijeron muchas pavadas, ¿sí? Entonces quiero compartirles lo que dijeron. ¿Qué es la paloma? Muchos intentan descifrar esta paloma que baja, que es el Espíritu Santo, y allí viene en forma de paloma. Y uno dice que simboliza la pureza, porque una paloma es pura, entonces Cristo debió ser puro para salvarnos, y por eso vino la paloma. Interesante. Otro dice que simboliza la gentileza, la gracia, la mansedumbre, y entonces viene el Espíritu Santo en su gracia, en su gentileza, y entonces Jesús tiene el Espíritu Santo dentro de él para poder restaurar a un pueblo de iniquidad y necesita mucha gentileza para hacerlo. Otro, hablando de gentileza, dice así: la gentileza de una paloma demostró el temperamento de Cristo en su ministerio de reconciliación. Jesús fue gentil. Qué bueno, menos mal que bajó esa paloma. Y después Jesús dice: bienaventurados los que son gentiles. No los gentiles del pueblo, pero los que son gentiles de gentileza. Y después en Gálatas dice que el Espíritu Santo produce gentileza. Y Jesús mandó a sus discípulos a ser inocentes como palomas. Entonces este autor concluye: qué hermoso es y cuánto nos anima que el Espíritu Santo descendió a Jesús. Jesús comenzó su ministerio de gentileza y ahora Él anhela continuar su tierna obra en nosotros. ¿Ustedes vieron la palabra gentileza ahí? Lo inventó. Otros dicen que en un libro apócrifo dice que Dios eligió la paloma sobre todas las demás aves. Y entonces la paloma descendiendo sobre Jesús puede significar que Él es el instrumento escogido de Dios. Bien, otro invento lindo. Otros lo comparan al Espíritu moviéndose sobre la superficie de las aguas. Entonces ahora es una comparación con Génesis 1:2. Otros lo comparan con Noé. Este no, el que sigue es mi preferido, pero también es de Noé. Pero lo comparan con Noé, cuando la paloma sale del arca y él vuelve, ¿no? Con una hoja, una ramita. En Génesis 8:8 al 12. Y dicen que esto simboliza, así como eso, el fin del juicio y el principio de gracia. Increíble, hay que tener una mente brillante para pensar en estas cosas. Pero este es mi preferido, que representa un heraldo que viene a traer las buenas nuevas, porque en Génesis 8:11 dice: hacia el atardecer la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Y entonces es un heraldo que trae buenas nuevas, y Jesús venía a traer buenas nuevas. Otro, es un puritano ahora del siglo XVII, que nos encantan los puritanos. Miren lo que él dice, porque una paloma es la más mansa e inocente de todas las aves, sin descaro, sin garras, sin fiereza, expresando nada más que amor y amistad a su prójimo en todos sus carruajes y lamentándose por sus prójimos en todas sus angustias. En consecuencia, una paloma era un emblema muy apropiado del Espíritu que fue derramado sobre nuestro Salvador cuando estaba a punto de entrar en la obra de nuestra salvación. Porque tan dulcemente como las palomas conversan con las palomas, así cada pecador y Cristo pueden conversar juntos. Calculo que estuvo en la cárcel mucho tiempo este hombre. ¿Qué está diciendo? Y después el autor que lo cita dice: de una forma u otra la paloma comunica algo sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos seguros? Y luego él dice, esto es lo único importante que dice, pero lo que puede ser más importante es el simple hecho de que el Espíritu descendió sobre el Hijo. Sí, hermanos, es lo único que importa. La paloma no simboliza nada. Y si simboliza algo, ¿cuál de todas las cosas simboliza? ¿Qué dice el texto? En vez de inventar un símbolo teológico y decir, ¿qué es lo que significa? Y cuando sepa lo que significa me va a abrir mi vida espiritual, en vez de inventar realmente un montón de pavadas, ¿qué dice el texto? En Mateo dice
que Jesús descendía como una paloma. En Marcos dice que descendía sobre él como una paloma. Y miren Lucas lo que dice, lo leemos de nuevo. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. ¿Qué es la palabra que sigue? Como una paloma. No en forma corporal de una paloma, sino como. Acá no hay una paloma. No hubo paloma. Ninguna. Ahora sé que las Biblias de sus hijos tienen una paloma en ese dibujo que viene del cielo. La Biblia de mis hijos la tienen, que le leo a Emma. Sé que en los libros que coloreamos tenemos la paloma que coloreamos, que está arriba de la cabeza de Jesús. Y sé que iglesias dibujan las palomas en sus carteles, en su imagen. Quizás conoces una iglesia que tiene una paloma. Pero acá no hay una paloma. No hay una paloma. Dice como una paloma. Esto lo puede leer cualquier persona de la primaria y darse cuenta que acá no hay una paloma. El Espíritu estaba descendiendo de la manera que lo haría una paloma. Nada más. El Espíritu Santo está bajando en la forma física que fuera, porque no nos dice de la manera que una paloma desciende al volar. La forma en que vuela es como de una paloma. Es eso simplemente. Entonces, ¿qué forma tenía? No sabemos. El texto no nos dice. No necesitamos saber. Enfocarnos en una paloma es una locura. El punto es que el Espíritu Santo viene sobre Cristo y esta fue una experiencia visible de la venida del Espíritu Santo. Ahora les digo algo, yo no sé si esto era así en ese tiempo o no, pero para mí es fascinante esto. Cuando yo fui a Israel, fuimos al lugar ahí en el medio del desierto, a donde se cree que fue el bautismo, porque en realidad no saben exactamente dónde, pero hay un lugar así tradicional que vas, y noté una cosa que yo no pude creer, y me quedó en mi mente siempre ahí. Cuando leí los comentarios nadie lo menciona. Cuando fuimos ahí, bajamos del micro, estaba lleno de palomas blancas. Lleno. Ahí todo alrededor, ahí donde se bautizaron. Increíble, pues, si recuerdo bien, no recuerdo haber visto otra paloma en Israel. Pero ahí cerca está lleno de palomas. Yo no sé, esto lo digo como un pensamiento mío, no lo sé. Pero quizás en ese tiempo había eso, quizás por eso usar esa ilustración. Puede ser, no me cites, ¿sí? Pero es muy interesante. Y siempre me quedó eso, de ese sitio, de ese lugar. El Espíritu Santo bajó. Jesús lo vio, dice Mateo 3. Juan lo vio, dice Juan capítulo 1. Ahora, ¿por qué viene el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la razón que Él desciende? ¿Por qué necesita Jesucristo que el Espíritu Santo descienda sobre Él y esté en Él? Bueno, escuchen con atención. En Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Todos sabemos que Cristo es Dios desde la eternidad pasada. Cristo siempre ha sido Dios, Cristo siempre es Dios, Cristo siempre será Dios. Y como Dios, Cristo tiene los atributos de Dios. Cristo es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Cristo es omnipresente, Él está en todos lados. Cristo es omnipotente, Él tiene todo el poder y así podría seguir con todas las cualidades y los atributos de Dios. Cuando Cristo se hizo hombre, nos dice Filipenses, Él no dejó de ser Dios. Cuando Él vino sobre esta tierra, Él continuó siendo Dios. Sería imposible que Él deje de ser Dios. Siempre ha sido, es y será Dios. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Él se despojó del uso independiente de sus atributos divinos. ¿Qué significa esto? No dejó de ser Dios y no dejó de tener los atributos divinos de Dios. No dejó de ser omnipresente, no dejó de ser omnisciente. ¿Pero qué hace? Decide no usar esos atributos. Decide ponerlos al costado. Decide no ejercerlos en sí mismo. ¿Se entiende? Escoge no ejercer los atributos de manera independiente mientras Él está en la tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo viene a la tierra siendo Dios, Él es igual que nosotros. Es un hombre.
Como vimos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. Escuchen esto, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Él es como nosotros, pero sin pecado. Él experimentó hambre, nosotros experimentamos hambre porque somos humanos. Él experimentó sed, Él estuvo cansado, Él fue tentado como nosotros. Entonces Él, al despojarse del uso independiente de sus atributos, necesita la obra del Espíritu Santo sobrenatural en su vida para hacer su ministerio y su vida ante Dios. Entonces Jesús somete sus atributos divinos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y Mateo 12 es muy claro en cuanto a esto, porque cuando blasfeman a Cristo, Jesucristo dice: no están blasfemando a mí, están blasfemando al Espíritu Santo, porque la obra que yo hago, la hago en el Espíritu Santo. Y me metería en ese pasaje, pero es para media hora, después lo pueden leer. Jesús se hace como nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el mediador entre la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús, que Él es Dios. Y es en el Espíritu Santo, con quien ha estado desde toda la eternidad, que el Espíritu Santo desciende sobre Él en su bautismo, y Cristo ejerce su ministerio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sana Cristo a las personas? En el Espíritu Santo. ¿Cómo resiste la tentación? En el Espíritu Santo. ¿Cómo hace su ministerio? En el Espíritu Santo. Mírenlo, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, va al desierto, es tentado y resiste la tentación. Miren capítulo 4, versículos 14 y 15. Y Jesús regresó a Galilea, y como regresó en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron, y enseñaba en las sinagogas. ¿Cómo hizo su ministerio? En el poder del Espíritu Santo. Miren, Él llega a Nazaret, el primer lugar que marca Lucas, donde Él se crió, en versículo 18, capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Espíritu viene en el bautismo, lo unge al Hijo para que Él haga su ministerio, para que Él venza la tentación, para que Él tenga poder. Todo en el Espíritu Santo. De principio a fin, la vida de Cristo y el ministerio de Cristo es hecho en el Espíritu Santo. ¿Y cuánto ánimo eso es para nosotros? No que vaya a mi casa y piense: ay, ¿cómo habrá sido esa paloma tan hermosa? Porque lo más probable es que la paloma hubiera hecho caca arriba de tu cabeza cuando bajaba. No, ese no es el punto. El punto es que cuando yo lo aplico pienso: qué hermoso, así como el Espíritu Santo obró en Cristo, el Espíritu Santo obra en mí. Nosotros también vivimos la vida cristiana en el Espíritu Santo. Nosotros también hacemos el ministerio que Dios nos ha llamado en el Espíritu Santo. Nosotros también vencemos la tentación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue esencial en la vida de Cristo y es esencial en nuestra vida. Es más, sin el Espíritu Santo no es que es difícil la vida cristiana, es imposible. Yo no puedo agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer buenas obras sin el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir como Dios quiere sin el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Y debo someterme a Él para tener victoria sobre la tentación, en la prueba, en la dificultad. No podemos crecer en ninguna forma sin el Espíritu Santo. O yo ando en mi carne satisfaciendo mis deseos y mis pecados y hago lo que yo quiero, o me someto al Espíritu Santo y vivo controlado por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Es las únicas dos opciones que hay. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo, ungiéndolo para hacer su ministerio en la tierra. Y si Cristo, quien es Dios, el Dios eterno, necesitó la obra del Espíritu Santo en su vida de ministerio, hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, como creyentes, o podemos decidir entristecer al Espíritu, como dice Efesios 4:30, pecar contra el Espíritu, o podemos someter nuestra vida al Espíritu Santo y vivir de acuerdo a como Él quiere. ¿Y cómo es eso? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos manda de su palabra. Pasamos entonces de la oración perpetua de Dios Hijo y la descensión sobrenatural de Dios Espíritu Santo a las palabras fundamentales de Dios Padre. De Dios Padre. Acá vemos el clímax del pasaje. 3 cosas ocurrieron, ya nos dice. En el griego son paralelos. Dice que se abrió el cielo, que descendió el Espíritu Santo y que vino una voz del cielo.
Pero sobre todas las cosas que ocurren, esta es la más magnífica de todas. Déjenme darle 3 razones. Primero, Lucas enfatiza esto, la voz del cielo. En el griego está en la posición enfática, una voz del cielo vino. Quiero que ustedes entiendan esto. Segundo, es el verbo principal de todo el pasaje. Aquí va a decir, tú eres mi hijo amado. Ese eres es el verbo principal de los 2 versículos, poniéndolo en alto sobre todo lo demás que se está diciendo. Y tercero, aquí hay diálogo. Donde hay diálogo en una narración es donde yo debo prestar atención. Es lo más importante del pasaje. Y no solo hay diálogo, pero esta es la primera vez que Dios habla. Dios ha hablado por medio de ángeles, pero ahora Dios mismo habla desde el cielo. Entonces, lo más importante de este pasaje, todo es importante, pero aquí tenemos al Padre hablando al Hijo. Y lo demás está subordinado a lo que vemos aquí. Entonces dice que había una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Padre exalta al Hijo como su único Hijo, como el único Hijo de Dios, como Jesucristo que es Dios, lo hace audible para que todos puedan escuchar y todos sepan quién es este Hijo de Dios. Y le dice, tú eres mi Hijo amado. Él es. Jesucristo es. Jesucristo siempre ha sido y siempre es. Jesucristo es el principio y el final. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el comienzo y el fin. Él es eternamente Dios. Y Dios Padre dice, tú eres continuamente. No hay ninguno como ti. Tú eres el Hijo. Tú eres el que hace la voluntad del Padre. Y le dice, tú eres mi Hijo amado. Remarca la relación eterna que tiene el Padre y el Hijo. El Padre lo ha amado eternamente. Juan 17:24, cuando Jesús está orando, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Escuchen esto, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha amado al Hijo siempre. Un autor dice, Dios ama al Hijo con un amor perfecto. Y el Hijo es perfectamente digno de ser amado. Por esto no puede haber amor más perfecto que el amor del Padre por su amado Hijo en la Trinidad. Hermanos, qué frase impresionante. Acá hay amor perfecto entre un Padre perfecto, que todos los que somos padres somos imperfectos, y un Hijo perfecto, que todos los que somos hijos somos, y todos somos hijos, somos perfectos, somos imperfectos, perdón. Acá tenemos Padre perfecto, Hijo perfecto y un amor perfecto por toda la eternidad. Y aquí el Padre desde el cielo con una voz públicamente habla y dice, tú eres mi Hijo amado. Y lo hace al Jesús salir del agua mientras está orando, mientras el cielo es rasgado en dos y baja el Espíritu Santo y Dios habla. Él es mi Hijo amado. Ser llamado Hijo de Dios para Cristo fue ser igual a Dios. Él es Dios. Cuando Cristo dijo que Él trabajaba y su Padre trabajaba, querían matarlo y dijeron que lo querían matar porque también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es la expresión del Padre eterno llamando a su Hijo, quien es Dios, su Hijo amado. Y le dice, en ti me he complacido, en ti encuentro satisfacción. En ti tengo placer, en ti tengo delicia, en tu vida yo soy agradado. ¿Y por qué se ha complacido el Padre? Porque Jesús es su Hijo perfecto y como su Hijo perfecto Él está en obediencia perfecta y al obedecer perfectamente y bautizarse en esta manera, Él escoge identificarse con la humanidad pecaminosa, escoge hacer su ministerio y eso finalmente va a terminar y va a culminar en la cruz donde Él trae salvación y completa la obra del Padre. Y el Padre se agrada en la obediencia de su Hijo y le dice, en ti me he complacido. Y así como el Padre, así como Cristo es agradable al Padre, hermanos, otra vez, nosotros debemos agradar al Padre en todo.
Vos también sos un hijo de Dios, no eternamente hijo de Dios, pero adoptado hijo de Dios. Y quizás no todos acá, pero acá dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quién es hijo de Dios? Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Y en Romanos 8 dice que al ser hijos podemos clamar a Dios y decirle, Abba Padre. Que la mejor traducción sería, papi. Como el otro día cuando hubo la tormenta y a las 2, 3 de la mañana entra Emma corriendo, ¿no? Nunca sale de su cuarto, pero a la noche corriendo al cuarto. Papi, tengo miedo. Bueno, vení a dormir conmigo, así transpiramos juntos. Todos pegajosos. Papi. Romanos 8 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, al ser hecho hijo de Dios por creer en Él, debo agradar al Padre. ¿Y vos sabés lo que agrada al Padre? Nuestra obediencia. Eso agrada al Padre. Cuando cumplimos toda justicia de la palabra de Dios, cuando vivimos para Él, eso le agrada. Y debemos agradar. Quinto y último, quizás ya lo han notado, pero en quinto lugar tenemos la certeza de la Trinidad. Y esto habla de todo nuestro pasaje juntos. Y es muy importante que notemos esto. Es un tesoro más para nuestra vida de lo que habla aquí este pasaje. La Trinidad enseña o es el entendimiento de que Dios es un Dios que existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos al mismo tiempo, pero tres personas diferentes. Y el Padre no es el Hijo ni el Espíritu. El Hijo no es el Espíritu ni el Padre, y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. ¿Los confundí? Bien. Porque la Trinidad es confusa. Pero es un Dios en tres personas. ¿Has escuchado alguna vez que la Trinidad no es bíblica? Que hay un solo Dios y ese Dios es uno siempre y es solo Dios. No, es un Dios en tres personas. Y la Biblia defiende esto por toda la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 1:26 lo afirma, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el próximo versículo dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces allá había una pluralidad ahí. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Mateo 28:19, que vimos la semana pasada, Jesucristo manda que bauticen. ¿Y bauticen cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, si vos querés ver tu salvación y cómo es una salvación de una obra trinitaria, ahí vas a Efesios 1. En versículos 4 al 6 ves que tenés la elección de Dios Padre para la salvación en la eternidad pasada. Y después tenés el sacrificio de Dios Hijo, Jesucristo, para la salvación. Y luego tenés el sello de Dios Espíritu Santo como garantía de tu salvación. Los tres obrando juntos en tu salvación. Pero aquí tenemos algo que no tenemos en ningún otro de esos pasajes, que es muy formidable. Las tres personas mencionadas y vistas en un momento, al mismo tiempo. Porque en el segundo siglo surgió una herejía que se llamaba modalismo, y el modalismo enseñó que había un solo Dios y una sola persona, y lo que hacía Dios es que Él iba cambiando de roles según la circunstancia. A veces se manifestaba como el Padre, otras veces se manifestaba como el Hijo y otras veces se manifestaba como el Espíritu Santo. ¿Por qué hicieron esto? No porque eran malos, pero porque estaban tratando de entender la Trinidad, que es algo imposible de entender. Pero al tratar de entenderla, surge una herejía. Entonces lo que muestra Lucas acá es que al mismo tiempo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando que es un Dios en tres personas, de eternidad a eternidad. Entonces el Hijo se bautiza, el Espíritu Santo al mismo tiempo desciende sobre él y al mismo tiempo Dios Padre habla, las tres personas de la Trinidad en este pasaje. Esta es la transición gloriosa en preparación al ministerio del Mesías.
Jesucristo ha cumplido toda justicia. Acá es donde comienza, pero culmina en la cruz y en la ascensión, en la resurrección. Porque Él cumple toda justicia, Él es digno de ser nuestro Salvador y Redentor. Y es el único digno de ser nuestro Salvador y Redentor. Y es solo por Él que podemos ser salvos. Si vos estás aquí en esta mañana y vos no conocés a Cristo y vos pensás que vas a llegar al cielo por tus bondades, déjame decirte que vos vas al infierno por tu pecado. Y si yo he pecado acá, y supongamos que hice solo un pecado, que es imposible, todos hemos pecado todo el tiempo, pero hice un solo pecado y acá hice miles de obras buenas. ¿Las obras buenas borran el pecado? Absolutamente no. Y ponele que hago algo y soy perdonado por el pecado. Bueno, pero yo debo ser justo y recto para estar ante Dios, y eso solo lo imputa a Cristo. Hermanos, amigos, no hay salvación fuera de Cristo. Solo salvación en Él. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta. Él es Dios mismo. Él fue a la cruz. Y Él estaba en la cruz y en la cruz tomó tu pecado. En la cruz tomó la ira de Dios que vos merecías. Y yo, los dos, todos, todo el mundo. Y Él fue la satisfacción de los pecados del mundo y la satisfacción de la ira de Dios. Al tercer día resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador es hecho hijo de Dios. Tiene vida eterna. Es la única forma. O rechazás a Cristo y tu fin es condenación, o crees en Cristo y tu fin es salvación eterna, junto con Él. Entonces Cristo ha cumplido toda justicia, Cristo ha vivido una vida perfecta y ha hecho su ministerio perfecto en el Espíritu Santo, y Jesucristo es el Hijo amado en el cual Dios se agrada. Entonces quiero darle dos aplicaciones para terminar. Dos aplicaciones. La primera aplicación es que te maravilles al contemplar la escena. Maravillate. Este texto, estos dos versículos que parecen tan simples, deben maravillarnos. Muchísimo está ocurriendo en este lugar. Y maravillarnos en lo correcto, no en la paloma. No te maravilles de ahí. No en pensar, habrá sido la voz que todos escucharon o algunos. Si estás en desacuerdo conmigo en eso, está bien, no importa. Maravillate en la Trinidad y cómo la Trinidad está envuelta en la comisión del maravilloso plan salvífico de Dios que Cristo lleva a cabo. Maravillate en eso, que Jesús está cumpliendo toda justicia por vos y que el Espíritu Santo desciende sobre Él para empoderarlo en su ministerio, y que Dios está hablando desde el cielo, respondiendo a la oración de Cristo, confesando: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Maravillate de la obra trinitaria en el bautismo de Cristo. Y segundo, y esto es inferior pero igual de importante, aplica los principios de la escena a tu vida. Aplica los principios de la escena a tu vida. Orá como Cristo lo hizo. El que estaba en perfecta comunión con el Padre, siendo Dios mismo, ora al Padre. Que su vida de oración sea mi vida de oración. Continua, constante, sin cesar, ante el Padre. Segundo, viví tu vida empoderado y lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos bautistas. ¿Cuál es la acusación más grande contra el bautista? No cree en el Espíritu Santo. Mentira. Entendemos correctamente el Espíritu Santo. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos someter nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que leemos la palabra, entendemos la palabra y vivimos de acuerdo a la palabra, obedecemos la palabra. Y la Biblia dice que cuando vos te saturás de la palabra y está morando en abundancia en ti, sos lleno del Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero al mundo no le gusta eso, y a los que enseñan otra cosa no le gusta eso, porque demanda que yo obedezca lo que la Biblia dice. Entonces no puedo vivir como yo quiera, debo vivir según la voluntad de Dios. Viví empoderado y lleno del Espíritu Santo. Y tercero, viví como un hijo amado de Dios. Que Dios diga de ti: en ti me he complacido. Ahora no perfectamente, nadie va a vivir sin pecado, pero busco agradar a Dios en todo. ¿Dios se complace en tu vida?
Dios se complace en tu vida es agradable a Dios, tu vida trae gloria a su nombre, cumplís toda justicia ante Dios, buscás cumplir la palabra de Dios, amás su palabra, querés obedecer su palabra, trae delicia a tu vida vivir según su palabra. Ese es el ejemplo que Cristo nos deja. Entonces este es el bautismo glorioso en preparación al ministerio del Mesías. La semana que viene veremos la genealogía. Andá leyéndola, fíjate lo que el pastor va a predicar y orá por el pastor, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Así que vayan memorizando los nombres que van a estar en el examen, ¿sí? Bien, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra, por un lado, es fácil de entender su enseñanza, pero por otro lado es tan profunda que nunca terminamos de exprimir todo el jugo que tiene. Y en esta hora no hemos podido. Lo que está ocurriendo aquí en el bautismo es tan impactante, tan magnífico, realmente nos vuela la mente, nos quedamos maravillados. Es una maravilla. Tu plan, Padre, que has hecho desde toda la eternidad, de enviar a tu Hijo para que Él venga a morir por nosotros. Y cuando Él viene, que Él es Dios mismo, se despoja del uso de sus atributos, para que Él sea un hombre igual que nosotros, pero es Dios mismo al mismo tiempo. El Espíritu Santo está obrando en Él para que haga su ministerio y su vida. Increíble. El plan perfecto y maravilloso para que Cristo llegue a la cruz y sea nuestro sustituto. Nuestro pecado es imputado a Él y su justicia es imputada a nosotros, es puesta a nuestra cuenta, y todo aquel que cree en Cristo, la justicia de Cristo está sobre Él. ¡Qué increíble! Y así, Padre, tú nos ves y nos declaras justos. Esta es la justificación. Cuando ves a nosotros, ves a Cristo. Y es la única razón que somos tus hijos y es la única razón que tenemos acceso al cielo y a la vida eterna contigo por medio de Cristo. Entonces, Padre, te ruego y te pido, Señor, que si hay alguien que ha entrado aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, su eternidad está en juego, su vida está en peligro. Si muere sin Cristo, no hay segunda oportunidad. Abre los ojos en el infierno eternamente, lejos de Dios, separado de Dios. Pero, Padre, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que sabe que no hay nada que pueda hacer en sí mismo para salvarse, no hay rito, no hay obra, ninguna cosa, y debe confiar en la obra de Cristo y cree en Cristo como su Señor, que resucitó, que murió por sus pecados y resucitó al tercer día. La Biblia promete vida eterna. Es tan sencillo. Promete que es un hijo de Dios. Promete que es salvo, que sus pecados han sido perdonados, que la justicia de Cristo ha sido imputada a su cuenta. Y entonces no teme la muerte, porque cuando muere, abre sus ojos en el cielo ante el Señor. No hay nada más maravilloso. Entonces te ruego, Padre, que cualquiera que haya aquí que no te conoce, hoy sea el día de su salvación. Hoy conozca a Cristo y así tenga vida eterna. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.